La Armada. Sin embargo, bueno, mis inquietudes personales y filosóficas pues me llevaron a participar hace unos 3 años en una cosa que existía antes, que se llamaba el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN. El Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, obviamente, como su título indica, trabajaba para denunciar pues las agresiones imperialistas. Entonces estaba el momento más crítico de la agresión contra Siria. En unión de los compañeros que allí encontré, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, había dos grandes carencias en la sociedad española, por una parte, y especialmente entre la militancia de izquierdas, en el sentido de que había grandes lagunas de conocimiento sobre lo que significaba el imperialismo y cómo el imperialismo se manifestaba en todas las partes del mundo de distintas formas, y que no podíamos restringirnos a hablar de guerras, como decía Eduardo antes, en términos de bombas y tal. Hay guerras económicas, hay guerras mediáticas, hay muchas formas de agresión, y todo pertenece al mismo juego, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que deberíamos extender un poco nuestro ámbito de actuación y decidimos formar el Frente Antiimperialista Internacionalista. El Frente Antiimperialista Internacionalista nació realmente con la vocación de ser digamos que ante la evidencia de que había, por una parte, grandes carencias en la formación y en la conciencia de la militancia de izquierdas, y también una enorme fragmentación no solamente entre distintos grupos que podían tener simpatías internacionalistas o simplemente de la solidaridad, no solamente ese tipo de fragmentación, sino también fragmentación en el discurso, en la forma de enlazar unas cosas con otras y demás, ¿no? Entonces, con esa idea es que le dimos origen al Frente Antiimperialista Internacionalista. Llevó un trabajo previo, pero básicamente tuvimos una asamblea en noviembre del año 2017, o sea, hace 1 año y medio ahora aproximadamente, para constituirnos como tal, como Frente Antiimperialista Internacionalista, con la doble vocación de servir, por una parte, de, digamos, un foro o un espacio de reflexión profunda y de investigación sobre cuál era el significado del imperialismo y cómo transmitir cómo, digamos, construir entre todos el verdadero conocimiento compartido sobre esta problemática, y por otra parte que este conocimiento sirviera de estímulo para convocar acciones de cualquier tipo que fueran posibles para lograr algún tipo de incidencia política, ¿no?, de alguna forma. Entonces, voy a leer una frase muy breve sobre lo que nosotros denominamos el concepto del Frente, que recoge, creo que sintetiza bastante bien lo que significa. Es un espacio de confluencia, cohesión y organización de las luchas antiimperialistas e internacionalistas. En él se integran personas que militan en otras organizaciones, en movimientos de base, en plataformas o coordinadoras, o que únicamente militan en el FAI, pero todas ellas comparten los contenidos que se recogen en los documentos fundacionales y, partiendo de ellos, contribuyen a la construcción de la más amplia unidad antiimperialista posible. De manera que tenemos unos fundamentos políticos donde explicamos con bastante claridad cuál es nuestro contenido político. Y bueno, estos documentos, que constituyen lo que llamamos los documentos fundacionales, están colgados en nuestro sitio web, a los que todos podéis acceder en una dirección web que es muy sencilla: frenteantiimperialista.org, sin más. De manera que ahí podéis encontrar toda la información relativa a esto.